Sabe que en las Sagradas Escrituras la mano de Dios se ha extendido y no es solamente para darnos consuelo o misericordia, sino que también la mano de Dios se ha extendido para darnos castigo. Y esto ocurre cuando a veces nos comportamos como necios. Realmente no es que Dios desee castigarnos, sino que realmente algunas veces nosotros lo merecemos. En el libro de Job capítulo 5 versículo 17 dice: He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. También en Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice: Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De modo que Dios también castiga. Y si usted y yo somos personas mayores de 18 años de edad, vivimos fuera de la casa de nuestros padres y creemos que ya no merecemos castigos, pues somos adultos y tomamos nuestras decisiones muy bien, pues estamos muy equivocados. Porque Dios es mayor que nuestros padres y Él todavía tiene la autoridad para corregirnos y tiene más años vividos que los nuestros y tiene toda la razón para hacerlo. Uno de los libros que habla sobre la mano extendida de Dios es justamente el libro de Isaías en el capítulo 9. Al profeta Isaías comúnmente se le llama como el evangelista del Antiguo Testamento, pues él no solamente dirigió el mensaje al pueblo de Dios, sino que también le llamó para predicar a ciudades extranjeras como Edom, Asiria, entre otros. En este capítulo 9 quiero que vaya conmigo al versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 4. Hay tres cosas que vamos a aprender aquí. Recuerde, primero, la mano extendida de Dios en este capítulo hace referencia a el castigo de Dios y no a misericordia de Dios. Eso es lo primero que necesitamos recordar al estudiar este capítulo y el siguiente. Pero dentro de este relato hay tres cosas que podemos aprender. Por ejemplo, usted puede ver primero que la mano extendida de Dios o el castigo de Dios primero nos instruye antes de corregirnos. Si usted ve en el capítulo 9, en el versículo 8 y en el versículo 9, usted verá los nombres como Jacob, como Israel, como Efraín y como Samaria. Si usted hace un poco de memoria, los samaritanos compartían parentesco con los judíos. Por tanto, ellos también preservaban el Antiguo Testamento, aunque se habían desviado con la idolatría que había plantado su rey Jeroboam. Sin embargo, no eran personas que no conocían la ley, pues ya lo sabían. Porque la separación de Israel del norte y de Israel del sur ocurrió durante el hijo del rey Salomón. O sea que tuvo bastante tiempo y suficiente tiempo como para haber aprendido la ley de Dios. Sin embargo, ellos se resistieron a cumplir esa ley. Vea uno de los versículos que demuestra la expresión de cómo ellos pensaban, aun cuando habían escuchado la amonestación de Dios. Véalo en el versículo 10. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortarán los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. El profeta describe el pensamiento de ellos. Ellos decían, bueno, Dios nos ha puesto esto, pero nosotros haremos algo mejor. Diciendo o asumiendo que podían resistir el castigo de Dios, lo cual ellos estaban demasiado, pero demasiado equivocados. Dios entonces no es un padre caprichoso que por simple gusto desea corregir a sus hijos. No, sino que cuando Él nos corrige es porque también nos ha proveído de enseñanzas. Hoy día
Aunque usted no tenga un maestro de la Biblia todos los días en su casa enseñándole de las Escrituras, usted tiene la herramienta más valiosa que el mundo tiene para cambiar de vida, la palabra de Dios. Por tanto, ella puede también ayudarnos y corregirnos y hacernos más sabios. Recuerden en 2 Timoteo capítulo 3 las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo, cuando le dijo que la Escritura podían hacerlo a él más sabio, porque la Escritura tiene el poder para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De modo entonces que hoy día nosotros tenemos los recursos disponibles para educarnos en la palabra de Dios. De modo que ninguno de nosotros puede decir, Señor, yo no sabía. Eso es lo primero que nosotros podemos aprender de Isaías capítulo 9. Dios castigó a Samaria, aquí, o Israel, Jacob, Efraín, como hemos visto en el versículo 8 y 9, porque ellos ya eran conocedores, pero su terquedad fue tan grande que hicieron caso omiso a lo que Dios ya había establecido. Lo segundo que nosotros podemos ver en este relato es que el castigo de Dios es universal. ¿Por qué? Porque cuando usted ve acá al inicio, está hablando de Samaria, parte de los parientes de los judíos. Pero cuando usted ve en el capítulo 10, usted ve otra nación, usted ve allí a Asiria. En el versículo 5. También en el versículo 12 del capítulo 10, usted encuentra el nombre de Asiria. Si estoy bien, o puede que esté equivocado, no lo sé porque nunca he viajado hacia allá. Asiria sería hoy lo que nosotros conocemos como Irak. Y estaba muy distante de Samaria y de Jerusalén. Pero aún allá, el castigo de Dios iba a llegar sobre los asirios. Es decir, nadie quedaría impune. Esto que también a nosotros nos enseña que no hay nadie bajo el cielo que no vaya a ser juzgado por Dios. No hay nadie, absolutamente nadie. Recuerde también cuando Jonás intentó huir de la presencia de Dios porque le fue enviado el mensaje o el Señor le dijo que fuera a predicar a Nínive. Él lo que hizo fue huir a Tarsis, pues en el entendimiento de Jonás, él creía que la presencia de Dios no estaba en otras naciones, y ese era el pensamiento antiguo, el pensamiento de que proveía o facilitaba la idolatría. Sin embargo, Jonás todavía en su entendimiento no comprendía la omnipresencia de Dios y su omnipotencia. Así como Jonás, habemos muchos hoy. Nosotros podemos incluso mudarnos de casa, alejarnos de nuestros vecinos, irnos a vivir a otro país, y aunque ese otro país tenga leyes de una constitución bastante diferente a la que nosotros en la que nosotros hemos nacido, sigue de igual forma siendo supervisado por Dios. Cuando Jesús habló con Pilato en Juan capítulo 19 versículo 10 al 11, él le aclara que es por su poder y por su autoridad que Pilato es gobernador. Hoy día los reyes o nuestros presidentes de nuestras naciones, si bien algunos creen o no, todos están bajo la autoridad de nuestro Dios soberano. Romanos capítulo 13 dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Por lo tanto, es nuestro deber también cumplirla. Pero ese no es el punto. El punto del que nosotros estamos tratando de enfatizar es que no importa si nosotros vivimos en un lugar X y luego estamos en otro lugar buscando aparentar lo que no somos, pues la presencia de Dios también está en ese lugar. De modo que
la justicia de Dios y sobre todo su castigo es universal. Eso es lo segundo que aprendemos. Lo tercero que nosotros aprendemos de este relato de Isaías capítulo 9 y el capítulo 10 es que la mano extendida de Dios, o cuando Dios castiga, es para purificarnos. Él tiene un objetivo en mente. Su objetivo es que nosotros limpiemos nuestra vida, limpiemos nuestro corazón y enderecemos nuestros pasos. En Israel, los gobernantes estaban haciendo las cosas muy mal, eran perversos. Si usted ve en el capítulo 10, dice: hay de los que dictan leyes y prescriben tiranía. Apartan del juicio al pobre, quitan el derecho a los afligidos del pueblo, despojan a las viudas y roban a los huérfanos. Pero si usted ve, retrocediendo en el capítulo 9, versículo 17, no solamente eran los dirigentes, sino que usted ve en el capítulo 9, versículo 17, sino que también los ciudadanos de a pie y el ciudadano común estaba practicando las mismas cosas. Dice en el versículo 17: el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, de sus viudas no tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. De modo que todos estaban practicando la maldad, desde el gobernante al ciudadano ordinario. Eso nos hace pensar también que el dirigente puede hacer lo que sea y puede dictar las leyes que quiera, pero también queda de nuestra responsabilidad absoluta. No porque el presidente haga ciertas cosas o sea corrupto, significa que yo también sea corrupto. El pueblo acá también estaba practicando esas cosas y eso no estaba bien. Cuando nosotros leemos Amós capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: se dejaban comprar por dinero, oprimían al pobre, el hijo y el padre también tenían relación con la misma mujer. Y aquí vale la pena entonces preguntarnos lo siguiente: estas cosas, ¿será que solamente ocurrió en el tiempo pasado? ¿No está pasando hoy en nuestro tiempo? Nuestros gobernantes son muy buenos. Nosotros también nos estamos portando muy bien. ¿Verdad que no? No es así. Cada vez más parece que nuestros gobernantes a veces están tomando decisiones, cada vez más parece que nuestros gobernantes están tomando decisiones sin tener en cuenta lo que Dios dice. Y aun cuando ellos lo hagan, nosotros debemos permanecer firmes, porque lo que Dios dice es lo más importante para nosotros, y no excusarnos diciendo porque otros lo hacen, pues yo también tengo que hacerlo. Aparentemente este era el problema que estaba ocurriendo en los ciudadanos de Samaria o Efraín. Hermano mío y querido amigo, Dios no solamente extiende su mano para ayudarnos en los momentos difíciles, sino que también la mano de Dios se extiende para castigarnos. Esa es una parte que muchos evangelistas no están enseñando a sus miembros. La Biblia no niega que Dios castiga. Hebreos 12:6 dice que Dios castiga al que ama o disciplina al que ama. Job capítulo 5 dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no debemos menospreciar su corrección. Dios no castiga sin causa. Él nos castiga con un propósito: que mejoremos. Como hijos que hemos sido, no nos gustaría provocar a nuestros padres físicos para que nos castiguen,
pues no nos gustaba. Pues ahora tampoco debemos nosotros provocar a Dios para que Él nos discipline. Hagamos las cosas bien, tratemos de mejorar, llevemos una vida digna. Si bien tenemos nosotros derechos ante la sociedad y ante Dios, tenemos muchas obligaciones que cumplir.